Marco Vázquez es el hijo del Memo, un ciudadano de Cañar que me enseñó que sobre todo tiene que estar el trabajo, la honradez y el compromiso con la ciudadanía. Esas tres directrices de vida me han permitido avanzar, me han permitido responder, ojalá con pertinencia, a lo que es el pueblo de Cañar. Yo creo que vivo la mayor parte de mi vida en el barrio La Borrero, un barrio aledaño al centro ya. De 8 años migramos a Canadá. Mi papá, mi mamá migraron a Canadá buscando trabajo, de esa oleada que se dio en los años 70. Yo tenía clases a las 9 de la mañana, yo mismo tenía que prepararme o llevar, porque mi mamá me dejaba preparar las cosas. El almuerzo tenía que calentar yo mismo, regresaba al aula, a la casa donde vivíamos, y en la tarde salía a las 3:30, y de 3:30 pasaba en la casa esperando que vengan mis papás. Mi papá tenía carros, y la idea más o menos era que yo estudié ingeniería mecánica. Automotriz. Exacto, sí. Y hacemos. ¿Pero a usted le gustaba? Sí. Pues, y más o menos eso era lo que aspiraba en el bachillerato. Créame, no sabía que existía la carrera de matemáticas en el Ecuador. La Politécnica era un año de nivelación. Bueno, en ese año conozco al matemático Alfonso Castro, profesor mío, y me entero de que en Ecuador sí había la posibilidad de estudiar matemáticas puras. ¿Sí? Tanto así que el día que me matriculo no le avisé a mi papá. Pasé en la política muchos años. Sí, la provincia me conoce, usted en el Partido Social Cristiano, fui concejal del Cantón Cañar, luego me participé como candidato al alcalde de Cañar, perdí las elecciones, pierdo las elecciones en el 2012. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Contamos con la presencia del matemático Marco Vázquez del Cantón Cañar, docente universitario, investigador, y que ha contribuido a la cultura y sigue contribuyendo con sus investigaciones, también rescatando nuestra tradición cañari, nuestra tradición que poco a poco pretende perderse, pero desde la academia están resaltando y rescatando lo nuestro. Bienvenido, muchas gracias, matemático. Quería que iniciemos esto con una definición suya. ¿Quién es Marco Vázquez, más allá de lo público que se conoce, de sus investigaciones, de su profesión? ¿Quién es Marco Vázquez? En primer lugar, un saludo y mi agradecimiento por este espacio. Por supuesto que buscar la definición de un ciudadano siempre será difícil, y tal vez yo me atrevería a encontrar esa esencia en mis orígenes. Marco Vázquez es el hijo del Memo, un ciudadano de Cañar que me enseñó que sobre todo tiene que estar el trabajo, la honradez y el compromiso con la ciudadanía. Esas tres directrices de vida me han permitido avanzar, me han permitido responder, ojalá con pertinencia, a lo que es el pueblo de Cañar, a lo que se merece nuestra historia, y de alguna forma buscar una proyección pertinente con nuestro futuro. Bien, ¿dónde nace? Cañar. ¿En qué sector de Cañar? En el Hospital San Clemente, donde ahora funciona la UPCC. Nace hace 60 años, un viernes 15 de mayo. ¿Y en qué sector crece? ¿De dónde es su barrio? Yo creo que vivo la mayor parte de mi vida en el barrio La Borrero, un barrio aledaño al centro ya. De 8 años migramos a Canadá. Mi papá, mi mamá migraron a Canadá buscando trabajo, de esa oleada que se dio en los años 70 hacia
particularmente hacia Canadá. Fue una de las primeras oleadas, me parece, migratorias, ¿no? Previa a eso hubo ya una a Estados Unidos. Esta fue la que se dio a Canadá. Vivimos en Toronto, Canadá, por un espacio. O sea, se fueron todos. No tengo hermanos. ¿Usted es hijo único? Soy hijo único, ajá. Entonces fueron primeros mis papás, estuvieron allá un año, luego me fui yo y pasamos allá unos 7 años. Regresé al Cañar de mi vida, sí, a la calle Borrero. Pero la migración se dio legal, en ese tiempo legal, sí. Hubo una apertura, creo que Canadá cada cierto tiempo hace ese tipo de invitaciones a los ciudadanos. La primera que se dio, de la que yo tengo conocimiento, se dio en el 72. A eso responden mis papás, se van primero los dos. Luego se dio el trámite legal, sí. Incluso un tiempo yo tenía una residencia canadiense. ¿Usted migra más o menos de 8 o 9 años? De 8 o 9, sí. Pero antes, ¿cómo era su barrio? ¿Cómo era su vida ahí en el barrio? Con los vecinos, con los primos, la alegría de esa niñez inolvidable, de esa niñez hermosa, donde una pelota era suficiente para generar... Pero pelota de trapo, ¿no? De trapo, con papel. Los arcos eran simplemente 2 piedras que poníamos en la calle, y si venía un carro había que retirar las piedras, retirar los arcos y esperar que el carro pase para después seguir el partido. Pero calles siempre de tierra, de lastre. De tierra, sí. La Borrera es una de las primeras que hicieron el adoquinado de piedra, con ese adoquín grueso de piedra. Tal vez lo que más me recuerdo de ese espacio es cuando se hizo la avenida 24 de Mayo, una de las avenidas principales de Cañar. Obviamente antes eran cementeras y se intervino con obras públicas, primero haciendo la apertura de la vía en tierra, que era un espacio ideal para jugar. Los montes de tierra, los montículos de tierra, a veces con agua, pero era ideal. Y se generaba tanta alegría, tanta felicidad. Sí. ¿Y ya que jugaban con los vecinos, con los primos? Normalmente al fútbol. Solo pelota. Pero también se jugaba al Capitán Manda. Y me acuerdo es por los escenarios que quedaban fruto de este trabajo que les estoy contando, donde había alguien que tenía que comandar para subir un montículo, para correr, era el Capitán Manda. Y todos teníamos que hacer, seguro con ese juego, que lo que hacía el capitán, nosotros teníamos que hacer. Sí. Claro, creo que después se cambió el nombre y se llamaba el Rey Manda, alguna situación así. No, y ya lo jugué. Pero, ¿cómo dejar Cañar tan tierno, tan niño de 8 o 9 años y mudarse a otro país, básicamente? O sea, estamos hablando de que usted ha acostumbrado al barrio, a los primos, a los amigos vecinos. Y nosotros los cañarenses, digo nosotros porque en la mayoría de la provincia, salvo el sector costanero, somos muy cerrados, hasta, como se dice comúnmente, hasta agarrar confianza y todo. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición? Un cambio muy brusco. O sea, es tal vez la peor etapa de mi vida. Tocó afrontarla. Me trae muchos recuerdos de mi padre. La cuestión, ¿cómo le digo? O sea, por sobre todo estaba el hecho de entender que la migración es lacerante, hace que el ser humano tenga que actuar en escenarios donde nunca pensó que podía actuar. Y tiene que hacerse con valentía, tiene que hacerse con compromiso, y buscando esos mejores días de los que hablábamos. Pero créame, la migración no trae mejores días. Es un sueño utópico, es un sueño... Yo creo que lo único que les mantiene fuertes y decididos a seguir es el mirar atrás, ¿no? Y decir, vine por esto, estoy aquí porque realmente no tenía oportunidades allá. Tal vez eso justifique, pero si le ve usted en un plano personal, el dinero no es la felicidad. O sea, la felicidad es ese contacto, ese río, ese tener identidad, el poder responder y buscar un sentido de vida. Y la misión del ser humano, del hombre, es poder generarse un
un sentido a su vida y poder generarse un proyecto de vida. La migración muchas veces lo que puede traer es una facilidad en lo económico, que es de efímero, lo ¿no? que yo conozco no garantiza nada, ¿sí? Y en cambio, si vemos como pueblo, la migración afecta de forma inmisericordia. Yo tengo ahí una frase, el primer libro que escribo es una novela que se llama Un puñadeo cristalina, donde narro estas situaciones. Y claro, los pueblos nuestros pueblos han vendido muy barato su cultura. Tal vez usted no recuerde, pero yo recuerdo las casitas de adobe con techo de paja. Casas absolutamente útiles, absolutamente funcionales, pero que este momento si se las ve, se las toma como sinónimos de pobreza. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que la cultura, porque ahí estaba nuestra cultura, ahí está nuestra cultura, o sea, es el adobe porque es la tierra del lugar, es el elemento más y es hasta la ideal. forma de decirlo, ¿no? Porque algunos le dicen las casas de bajareque en lugar de las casas de barro. Claro, pues, o sea, la cuestión despectiva, pero vemos ahora casas de cemento, moles gigantes, tal vez vacías. Sí. Y gente que no tiene dónde vivir. Sabiendo que para eso tal vez una persona tuvo que trabajar hasta morir. Uh-huh. Y usted vive su transición de niñez a adolescencia en Canadá, en el extranjero. Yo regreso, claro, de 15 años más o menos. ¿Y cómo fue la vida allá? ¿Que estudiaba? Estudiaba. ¿En dónde estudió? ¿Cómo era esa? A ver, si es que podemos usar este término, de pronto la discriminación, el racismo de ese tipo era, ¿o no? No, en Canadá no. Ahí pues, más bien en igualdad de condiciones. Obvio, al comienzo tenía que tomar clases especiales para aprender inglés, pero en un concepto bastante inclusivo de educación. Me favorecía el hecho de ser medio hábil para las matemáticas, porque eso permitió una conexión más directa con los compañeros, pero una vida sola, o sea, la clase ya comenzaba a 9 de la mañana. ¿Sus padres a qué se dedicaban? A trabajar, mi papá en construcción, mi mamá en una factoría. Ellos salían 5 de la mañana, regresaban 7 de la noche, absolutamente cansados. Yo tenía clase a las 9 de la mañana, yo mismo tenía que prepararme, o llevar, porque mi mamá me dejaba preparar las cosas, el almuerzo tenía que calentar, yo mismo regresaba al aula, a la casa donde vivíamos, y en la tarde salía a las 3:30, y de 3:30 pasaba en la casa esperando que vengan mis papás. Una vida absolutamente fea. ¿Y amigos de pronto hizo allá? Sí. ¿Usted cómo era en ese sentido? ¿Era abierto, un poco tímido? ¿Cómo era en ese sentido? Bastante tímido ya, bastante tímido, extrañaba mucho. Pero de ahí ya en el colegio y en la escuela, ¿cómo era? ¿Buen estudiante, dedicado? De pronto, no sé, ¿no? Hábil para las matemáticas. Escogí las matemáticas y esa habilidad me hacía que... O sea, yo veía a mis compañeros ya en el colegio, por supuesto, que temas de medicina, temas de leyes, y veía unos libros gigantes. O sea, yo leer eso no es de leer. Las matemáticas eran más de práctica. Ustedes al revés de lo que piensan ahora los jóvenes, ¿no? Sí. O sea, antes que los números, mejor prefiero estar leyendo otras cosas. Hay una cuestión también de que la matemática en sí no son los números. Son las concepciones, son las abstracciones, la lógica, sí, que muchas veces es mal entendida en el aula y se presenta como algoritmos, como teoremas ya que dan espanto, que dan miedo. Obviamente se genera una fobia en los estudiantes. Y usted regresa de 15 años a Cañar. Sí. ¿Y cómo fue ese regreso? Primero de alegría, desde regresar a lo que yo quería. Ahí pasé... un año estudié en el Calasanz, terminé ahí el ciclo básico y vengo a estudiar en Cuenca, en La Salle, el bachillerato. Pero ya el cambio ya no fue tanto, ya ¿no? Ya no. No, sí, era nuestro entorno y tal vez estaba ya fácil para adaptarse a esas situaciones. En Cuenca voy a vivir incluso con un primo y con mi abuelita.
que obviamente me cuidaba más que mi mamá tal vez. Me gradué de bachiller en La Salle, en Cuenca, y me voy a estudiar en Quito, en la Politécnica Nacional. ¿Cómo era el Cañar de sus años, de su juventud, de su niñez? ¿Cómo era el Cañar de antaño? Un Cañar donde prevalecía el respeto a la familia y la amistad. Hace poco un club folclóricos tuvo el acierto de hacer la reunión de las galladas. Entonces veíamos que una de las características que tenía el cañarejo como su cédula de identidad era la gallada a la que pertenecía. Yo, por ejemplo, con el grupo de amigos que iniciamos con esa gallada me reúno hasta ahora. ¿Cómo se llama su gallada, su jorge? Bueno, el nombre inicial eran los asteriscos, ahora somos Alianza. ¿Por qué los asteriscos? Asteriscos tal vez es algo que llama la atención, que de alguna forma pone algo algo especial. ¿Sí? ¿Quiénes integran su jorge? ¿Quiénes son sus panas de la gallada? Yo tengo un amigo que es mi hermano, Marco Ávila Gavilanes, Negro Ávila, que es mi hermano, es de la gallada también, pero además hay Milton Ávila, Patricio Ávila, el doctor Marco Ochoa, Marco Yepes, Juanito Ábalos, Paulo Espinosa, Carlos Verdugo, ya los que hemos ido quedando. En algún momento éramos muchos más, Javi Cortiz, Marcelo Fernández, bueno, amigos de la vida. ¿Y usted de joven y de niño y joven travieso o no, o muy quieto, muy reservado? Tal vez si le cuento una anécdota. Yo tuve un laboratorio, pero para cualquier persona era una cantidad de botellas de distintos colores. Sí, para mí era un laboratorio. O sea, ¿qué hacía? Tenía las botellas de colores, ponía agua en todas ellas, a veces con anilina, y yo estaba ahí en un laboratorio. No me gustaba que entren al laboratorio nadie, porque decía, mueven las cosas, dañan mis experimentos, hasta que buscábamos, ¿cómo le digo?, escenarios para poder vivir la creatividad, los espacios, y muchas veces nos sentíamos no entendidos. Sí, en eso, quien más me entendía, por supuesto, era mi padre. Uh-huh. Sí, y él sabía que ahí había un laboratorio. Pero no era travieso usted, ¿o sí? No, creo que no. ¿No alguna travesura, nunca, que recuerde a sí mismo como anécdota? Además del laboratorio. Bueno, tal vez una. Yo me crié con los hermanos de mi mamá. Sí, tíos. Mis tíos, no muy mayores a mí. Y teníamos que dormir en una casa en la parte de abajo de calle, recién poblando ese sector, y mi papá tenía un fusil pequeño, sí, y por ahí había unos gatos de la casa mismo, sí. Entonces una noche, sí, estábamos yendo a dormir mis dos tíos y yo, y empezamos a jugar con el fusil. Ese era, no toques, pero no dejábamos de tocar. Y por ahí uno de mis tíos le apunta al gato y le sale el tiro y se come el gato. Bueno, la anécdota no queda ahí, pues. Yo me aproveché de eso. O sea, cada que quería que hagan algo para mí, y me decían no, decía, si no has aviso lo del gato. Y nadie se enteró lo del gato. Tal vez ahora se enteran. Y de ahí usted migra nuevamente a Quito para estudiar. Claro, voy a estudiar en la Politécnica Nacional. Y siempre la matemática. Bueno, cuando mi papá tenía carros, y la idea más o menos era que yo estudié ingeniería mecánica. Automotriz. Exacto, sí. Y hacemos. ¿Pero a usted le gustaba? Sí. Pues, y más o menos eso era lo que aspiraba en el bachillerato. Créame, no sabía que existía la carrera de matemáticas en el Ecuador. Pero un tío mío, del mismo que le estoy contando esto del gato, sí, él era un fanático de la lectura, y él me hablaba de Albert Einstein. Sí, decía, o sea, él es matemático, tienes que buscar algo así, tienes habilidades, tipo de incentivos. Sí, un tío el que quiero mucho, falleció, pero el amor nunca puede olvidarse. Y estando en la Politécnica, sí,
uno de los profesores que me daban clases en primer año, porque ¿Usted se matriculó automotriz? No, ahí había el primer año común. O sea, había que aprobar el año común y después escoger la nivelación como es ahora. Como es ahora la nivelación. Sí, en la Politécnica era un año de nivelación. Bueno, en ese año conozco al matemático Alfonso Castro, profesor mío, y me entero de que en Ecuador sí había la posibilidad de estudiar matemáticas puras. ¿Sí? Tanto así que el día que me matriculo no le avisé a mi papá. Él trabajaba con los boquetes en el oriente, entraba al oriente, me iba avistando, regresaba al oriente, me venía avistando. En lo que regresa, nos ponemos a comer y me dice, pero ya debiste estar matriculado, no me cuentas nada, ¿qué pasó? Yo digo, sí, pero me matriculé en matemáticas. Yo pensé que me iba a preguntar ¿qué es? ¿Cuánto van a ganar? ¿Dónde trabajan? Como se pregunta ahora, ¿no? Y hasta ahora es de esas preguntas. Claro. Por supuesto, no me preguntó nada. Pasó, seguimos comiendo, sí, nos tomamos una cerveza y yo me atrevo a decir, pero pues no me preguntes nada de la carrera. Y me dijo algo que es muy significativo. Yo confío en vos, si vos has escogido, está bien. Y aquí me tiene, matemática. ¿Y ahí mismo en la Politécnica? Ahí mismo en la Politécnica, claro. O sea, el nivelación era un año, el prepolitécnico que se llamaba. Y luego se hacía, los 2 primeros semestres eran comunes. A partir del tercer semestre se escogía carrera. Entonces ya cuando me tocó, escogí, en lugar de ingeniería mecánica, escogí matemáticas puras. Un curso de 7 personas. Eso le iba a decir, o sea, porque llama la atención, ¿no? O sea, claro. el título de usted es matemático. Matemático puro, sí. Matemático puro. Pero son pocos los que se arriesgan o se aventuran por esta carrera. A ver, en ese tiempo en la facultad creo que éramos 22. Y para abrir una asignatura no se abría así como se hace normalmente, se abre segundo con las materias. Se esperaban que al menos estemos 4 personas matriculadas para abrir la carrera. ¿Y la carrera actual sigue como matemático? Sigue. Tuvo le ampliaron, o sea, ahora es matemáticas puras o matemática aplicada, que es ya un poco más pensada la modelación estadística, este tipo de situaciones. Pero sí hay la opción de matemáticas. ¿Y cómo fue la universidad? ¿Cómo fue pasar en Quito? ¿Cuánto tiempo? A ver, en Quito paso 7 años. ¿Cómo fue esa vida universitaria allá? Normal, con todas las vicisitudes, alegrías y tristezas. Pero era una juventud consciente, una juventud ya... ¿Dónde vivía en Quito? Al comienzo viví en la Floresta, en el sector cercano a la Politécnica Nacional. Luego me fui a vivir por Don Bosco, por el norte, ya cerca de la Kennedy. Estando ahí me caso y viví un tiempo en La Luz, en la casa de mi suegra. ¿Y usted cuando empieza a estudiar matemáticas, qué piensa del futuro? Porque, como repito, son pocas las personas que tienen esos títulos. ¿En qué iba a emplearse? ¿Cómo iban a sobrevivir? Por un lado, se entendía lo abstracto del asunto. Sí, pero yo tenía habilidad para la parte práctica de la matemática. La gran pregunta o sea, hasta ahora en Ecuador no hay espacios propios para matemáticas puras. Mi curiosidad o mi anhelo era entender cómo funciona la matemática, cuál es la esencia en sí de ese sentido abstracto, que créanme, no lo encontré con las matemáticas puras, pero sí lo he encontrado con la enseñanza de las matemáticas, con la investigación sobre la educación en matemáticas, porque ahí se ve que la matemática es una herramienta para entender el entorno, para entender la vida, que permite al ser humano comunicación, que permite al ser humano entender las distintas situaciones, ya sean naturales o sociales. En ese ámbito, le comento, por ejemplo, estábamos en un coloquio bolivariano en Lima de estudiantes, y en la noche nos reunimos entre los compañeros y la pregunta era esa, pues, o sea, ¿qué hacemos vas a después? Trabajar? Claro que yo decía, yo tengo que regresar a mi provincia. Yo decía, pero si Quito, Guayaquil es difícil conseguir trabajo en matemáticas, ¿qué vas a hacer en la provincia?
Pero mi convicción fue esa y Dios me ha permitido servir a mi provincia. ¿Y usted regresa ya con el título, con 2 títulos? Bueno, casado y matemático. regresa a Cañar y ¿a qué se dedica? Inicialmente, a ver, yo trabajé un tiempo en la Spoch como auxiliar. Ayudante de cátedra. No, ya como auxiliar de profesor. Como profesor auxiliar, perdón. Pero en algún momento yo ya tenía 2 hijas. Mi padre, que está siempre en mi vida, conversando, dice, como que estés acá, vamos a que me ayudes en los negocios y te pago un poco más. Nunca llegué a cobrar un sueldo, me hice cargo de los negocios. Y me dedico a los negocios unos 10 años. ¿Negocios de qué? Transporte, teníamos una basería y teníamos una gasolinera de combustible doméstico, Kerex y gasolina regular. Gasolina para cocinas domésticas. Y usted llega a administrar, básicamente. Sí, después ya nos pusimos una papelería, algunos negocios, sí. Pasé 10 años en eso. ¿Y qué tal la diferencia de ya administrar algo propio? Porque al final si era de sus papás era como suyo. Claro, y el hecho de que no tener hermanos. Exactamente, y también ya de pronto decir, chuta, yo estudié para enseñar, pero esa frustración, de pronto había algo de eso, porque dedicarse a otra cosa, pero bueno, al final estoy ayudando a mis papás, pero mi sueño, mi anhelo se está quedando un poco ahí. O sea, yo, como le digo, viéndole ya que en retrospectiva, tal vez son espacios donde a la vida nos va dando formas de generar competencias, habilidades y prácticas para vivir. Claro, yo estaba al frente de algunos negocios, pero tenía esas ganas de mostrar lo que aprendí, de buscar algunas formas. Trabajé en el municipio de Cañar como jefe de cómputo. Claro, yo conocí... O sea, a la par, mientras seguía administrando el negocio. Estando en el negocio, Carlos Ordóñez, el presidente del municipio, me propuso que sea yo quien inicie la computación en el municipio de Cañar. Yo tenía conocimiento, porque en matemáticas se ve cuestiones de análisis numérico, eso es lo que nos habíamos preparado, que tiene que ver con formas ya de programación, en ese sentido, en el municipio. Y es por ahí que me vinculo al Partido Social Cristiano. Mi papá fue dirigente del Partido Social Cristiano, Milton Ordóñez, diputado de la provincia, Lucho Carpio, diputados de la provincia, y se crea la Universidad José Peralta. Y ahí me vinculo a la academia. Gracias a la coyuntura política. Gracias a esa coyuntura, por supuesto. ¿Y usted interesado en la política en ese entonces? Yo pasé en la política muchos años. Sí, la provincia me conoce. Yo estuve en el Partido Social Cristiano, fui concejal del Cantón Cañar, luego me participé como candidato al alcalde de Cañar, perdí las elecciones, pierdo las elecciones en el 2012, sí, en febrero. En junio del 2012 me vinculo a Yachay. O sea, la vida es... Pero siempre al Partido Social Cristiano. No, al Partido Social Cristiano hasta la concejalía. Cuando yo me lanzo como candidato a presidente, a alcalde, me lanzo independiente, me apoyaron movimientos como Creo, como movimientos de la provincia, sí. ¿Y qué tal esa vida política, pasar en la política? ¿Cómo le diría? Son situaciones muy trascendentales que no se les toma con la importancia del caso. Yo he visto y lamentablemente cómo la política ha ido desmejorando a nivel de Ecuador y también aquí en la provincia y en el Cantón Cañar. O sea, la política tiene que ser un espacio de servicio, un espacio donde posibilite que la ciudadanía tenga mayores opciones, mayores oportunidades y no que cierre puertas. Y ahí usted
Gracias a esta coyuntura política se crea la universidad y ahí sí dice, voy a lo mío. Voy a lo mío, sí. En ese tiempo, el primer rector de la José Peralta, los oficinas por aquí, Luis Carpio, iniciamos con carreras de agroecología, de turismo y turismo ecológico también, con profesionales que este rato están sirviendo a la provincia. Sí, se formaron profesionales que este rato están sirviendo a la provincia. Luego hubo una crisis tremenda en la José Peralta, el tema de recursos. Ahí nombra como rector al ingeniero Francisco Sea Zamora, y él puso un impulso bárbaro, le dio una dinámica exponencial a la José Peralta. Se crean carreras ya como Derecho, Ingeniería en Sistemas, Administración. Se crean las sedes en Cañar, tuvimos en Cañar, en la Troncal y un tiempo también en Biblián. Sí, el edificio que está ahí, ¿no? Ese edificio es hecho con los recursos de los estudiantes y una administración más que eficiente. La pensión, hasta cuando nos cerraron en el 2012, la pensión en la José Peralta no pasaba de $40, que era accesible para la Era una ganga. Claro, era accesible y a cambio de una educación de calidad. Con eso y de esos recursos se logró hacer ese edificio, gracias a una administración más que eficiente del ingeniero. ¿Qué hacía usted en la universidad? Yo, claro, comienzo como profesor, luego fui vicerrector general y luego estuve a cargo de la sede de Cañar. Claro, también fui director de investigación de la José Peralta. Ahí con Francisco Hidrobo, con Rafael Rodríguez, hicimos las primeras investigaciones, ya en sentido aceptado a nivel internacional, las primeras publicaciones científicas, que créanme era un reto inmenso. Eran temas que no se hablaban acá. Y por ejemplo, desde esta época de la José Peralta, ¿quiénes recuerda de pronto que fueron sus alumnos y que hoy están, no sé, en el sector público, en el sector privado, desempeñándose en altos cargos? A ver, Libertad Calle, Paulina Padrón, fue asambleísta, Eduardo Pacheco, Vinicio Gárate, algunos, sí. Estrato Francisco Hidrobo, por ejemplo, él fue compañero, ¿no? Es director académico de la ESMIL, de la Escuela Militar de Abdón Calderón, sí. El Gato Rodríguez, Rafael Rodríguez, otro compañero, para mí destacadísimo, es investigador de aquí de esos. Y ahí usted, con la José Peralta, ¿cómo vivieron el cierre? Yo considero hasta este momento que ese cierre fue injusto. Sí, obvio, es mi criterio. Uh-huh. Tuvimos nosotros visitas, evaluaciones, nos decían que todo estaba bien, que no nos preocupemos, pero rato se dio lo que se dio. Un espacio donde, claro, nos afectó como personas a nivel profesional, pero creo que sobre todo afectó a la provincia del Cañar y que lamentablemente no se ha hecho justicia en ese sentido. Yo aspiro que en algún momento la provincia tenga esa oportunidad de poder nuevamente ejercer, brindar los espacios necesarios para que nuestros jóvenes puedan educarse en temas distintos a lo que hacemos en la UNAE, que es formar docentes y buscar nuevas formas de pensamiento educativo, pero la provincia del Cañar merece otros espacios. ¿Cómo se vincula a Yache? Que era esta universidad que la vendieron como la más grande que podía haber en el Ecuador. La cuestión que le digo, o sea, que la vida va dando, le acabo de comentar que nosotros hacemos estas investigaciones, estas publicaciones. ¿Y en base a qué se investigaba? ¿Qué investigaban? Las primeras investigaciones que yo hago es, por ejemplo, sobre el número de oro, el número áureo. ¿Sí? Otra investigación que hago es sobre unas construcciones pitagóricas. ¿Sí?
y algo más sobre aspectos de geometría, ¿sí? Y logré O que sea, esas, solamente de su área en ese entonces. claro, y logré que de esas investigaciones también comienza ya algo de cultura con un análisis de la guacamaya, de la leyenda de la guacamaya. Sí, que tal vez en enero salga el libro incluso ya de eso, pero ahí comenzó. Bueno, y este hecho me permitió vincularme a un portal que existe hasta ahora, Ecuador Universitario. Y como usted dice, ese tiempo se proyectaba mucho las 4 universidades, las universidades emblemáticas, pero particularmente Yachay. Era el proyecto más grande. Y un sábado entro a ese portal y veo ahí que necesitaban profesores de física en Yachay. Sí, mandé mi carpeta. Estas investigaciones me ayudaron, a pesar de que no eran de física, pero ya, o sea, se buscaba la investigación como forma de desarrollo, como accionar sustancial de la educación. Ven eso y me llaman. Sí, Hacer una prueba. Yo en este tiempo era profesor en el Andrés F. Corzo, ahí trabajé 10 años también. Ahí muchas de estas investigaciones validaba con los estudiantes en el Andrés F. Corzo. Me llaman, converso y me dicen que, o sea, yo decía, al comienzo pedí que sea con comisión de servicios. O sea, para seguir teniendo el nombramiento en el Andrés F. Corzo. Claro, sí. Y Andrés Toledo me dice, si vine acá es renunciando al nombramiento. Aquí no queremos... por el pluriempleo. No. Sí, decían, o sea, queremos profesores que se comprometan y que se queden aquí. Porque si viene con comisión de servicio a todo dispensado, puede regresar. Claro, dice, me voy porque ya tengo mi trabajo allá. Claro. Entonces le digo que no, a un comienzo. Después me vuelve a llamar, otra vez les tengo que contar algo de mi padre. Al comienzo no quiso saber, sino muy lejos, de Ibarra. ¿Y usted ya con familia acá? Claro, ya mis hijos grandes. Pero parece Urcuquí, sí. Parece que es mi hija mayor la que le hace notar que no es cualquier universidad la que me estaba llamando. Y la siguiente vez que conversamos, dice, no, sí, tienes que irte, ándate. Entonces, pero yo también tenía recelo, renunciar a un nombramiento e irme a algo que no conocía, siempre generaba algunas dudas. Me voy con mi esposa, llegamos, o sea, nos íbamos a Ibarra y al siguiente día debíamos entrar a Urcuquí. Pero al entrar, en lo que íbamos, vemos que había un letrero ahí que decía a Urcuquí. Allá los letreros de Yachay, por todo lado ahí. Llegamos a Yachay, un proyecto de enamorarse a primera vista. O sea, 650 hectáreas, unas construcciones fabulosas, unas maquetas ahí hermosas. O sea, hablando físicamente. De lejos, viendo de lejos. Viendo el proyecto, porque ahí, o sea, como era domingo que fuimos, estaban haciendo una promoción turística del proyecto. Un proyecto fantástico. Y hablaban de que aquí iban a estar los profesores mejores del mundo. Entonces me decía, y a mí me están invitando que venga. Conversamos con mi esposa, al siguiente día decidí quedar. Sí, sabíamos que tenía que renunciar a mi nombramiento de acá. Pero en ese tiempo, ahí estoy 6 meses. En ese tiempo, las 4 emblemáticas formaban parte del Ministerio del Talento. ¿Sí? Y ahí le conozco a una doctora Lina Jarro, telefónicamente. Y ella me comenta, dice, hay chance de que vaya a Azogues, a su provincia. En ese tiempo. Pero usted llega a Yacha y ¿cuánto tiempo pasa ahí? 6 meses. 6 meses. ¿Dando clases o ayudando a fortalecer el proyecto? Dando clases. O sea, el que llevaba la materia de física, porque se manejaba así, desarrollando cátedras. El líder de la asignatura era Lobos, el apellido, un amigo de España, John Lobos, sí. Y los demás trabajábamos en base de lo que él iba
iba proponiendo. Sí. Ya una forma de educar muy distinta a lo que hacíamos acá, era netamente de investigación, o lo que ahora conozco que es la clase invertida, porque lo que hacía es proponer el tema y buscar cómo los estudiantes investiguen sobre ese tema. Entonces nosotros facilitábamos para que los estudiantes vayan desarrollando esa destreza de la investigación y obvio aprendiendo mucho. Y ahí viene el auge de los profesores también de extranjeros, ¿no? A las universidades, a estos 4 proyectos emblemáticos. A ver, la propuesta para las emblemáticas era justamente eso. O sea, 3 nuevos modelos de universidades, en el caso de Yachay. Enseñanza. En el caso de Yachay, en ciencia pura. En el caso de ICAM, en ciencias ambientales. En el caso de la Universidad de las Artes, en las ciencias artísticas, y en la UNAE, temas educativos. Pero para generar estas nuevas formas, obviamente había que buscar escuelas a nivel del mundo que desarrollen esas formas, y se buscó buscar a nivel internacional los profesores que den inicio. Y 6 meses allá en Ibarra, ¿qué tal esa experiencia en la universidad? Bastante significativa, primero por este nuevo enfoque de la educación universitaria, donde ya el aula era únicamente un espacio de reflexión sobre el conocimiento. Ya no había la transmisión del conocimiento del docente al estudiante, sino más bien la forma de ir buscando cómo generamos las habilidades, las curiosidades en los estudiantes para que sean ellos quienes vayan construyendo este conocimiento. Eso me ha servido mucho acá en la... Y de ahí llega la UNAE, básicamente en 2012, 2013. A la UNAE acabo de cumplir 10 años. Yo estoy en la UNAE desde antes que inicie la universidad. O sea... Cuando era proyecto. Cuando era proyecto. Yo vengo a la UNAE en noviembre del 2014. Sí. Y de ahí usted, en la UNAE igual, enseñanza pura. Enseñanza pura, claro. Al comienzo me hace acordar usted cosas muy significativas, que bueno. Yo llego a trabajar nivelación en la UNAE, en el área de matemáticas. Los propedéuticos. ¿Ya? En ese propedéutico había se proponía el desarrollo de un proyecto integrador de saberes. En el caso mío tenía que buscar cómo desde la matemática se puede hacer una interdisciplinaridad con las otras asignaturas. Y obvio, se daba bastante importancia al tema de los saberes ancestrales. Yo había conocido la taptana, sí, la taptana Nikichik, que es con columnas, y le vi ahí una posibilidad de hacer un proyecto de aula, licenciado. Sí, o sea, proyecté a los 6 meses, o sea, cumple el proyecto y ahí quedó, pues. Pero en ese tiempo... O sea, fue como un experimento para el aula, a ver si funciona o no. Para el aula, sí. Porque claro, había la transdisciplinaridad, temas culturales y todo ese tipo de cosas. Un día, conversando con mi gran amigo, doctor Luis Carpio, le comento el asunto. Y digo, quisiera hacer una taptana en piedra, pero como proyecto en la UNAE no hay plata, pues. El Lucho Carpio en ese tiempo, presidente de la Casa de la Cultura, dice, hagamos con la Casa de la Cultura. Veamos la forma de financiar. Venimos y le vamos a ver al ingeniero Juan Álvarez, que en ese tiempo era el director financiero de la Casa de la Cultura. Le contamos el proyecto y él, palabras que nunca me dio olvidar: no hay partida, pero como sea, le hacemos. Contrate matemático. Y en los picapedreros de Rumiurco, donde el señor Javier Loyola, voy y contrato. Y contrato una cosa que ellos no tenían idea de lo que era. Ahora cuando llego allá me dicen, ya viene el señor de la taptana. En ese tiempo venía alguien a pedirles un trabajo. Y se hace la primera taptana, la que este rato está en la Casa de la Cultura. Hace poco tuvimos la oportunidad de inaugurar el Centro del Pensamiento de la Taptana Cañari, es esa la que se hizo ahí. Sí. Y el proyecto se proyectó, o sea, se amplió de forma, y para mí, infinita. Usted ve, 10 años que hemos estado trabajando en eso. Desde este momento le invito, en marzo vamos a festejar los 10 años de la Taptana Cañari, porque dejó de ser ya un proyecto de aula. En este momento creo yo incluso que ya no es un espacio netamente de la academia,
sino es un espacio de la ciudadanía y es una forma de pensamiento que nosotros planteamos y que aspiramos, que la ciudadanía nos ayude, nos apoye, entendiendo esta forma de ver la vida, que es mucho más simple que lo que nos propone y que busca generar bienestar. O sea, usted llega acá y la investigación a la que se estaba dedicando se transforma totalmente ya al tema cultural, al tema ancestral relacionado con la educación. Exactamente. Claro, la Taptana, inicialmente ¿Dónde conoció? ¿Dónde vio usted? Se daba la transformación. Porque esta es una forma para enseñar matemáticas, ¿verdad? La Taptana. Parecía así. Parecía así, pero o sea, lo que comúnmente nos enseñaban en la escuela, al menos aquí en la provincia, era el ábaco. O sea, compren el ábaco y sumen y resten. Pero la Taptana pocos escucharon. Había unos cursos de capacitación que si algo yo puedo sugerir a los jóvenes profesionales es siempre investiguen, o sea, nunca se queden, si hay cursos, si hay seminarios, hagan, busquen la forma de estar siempre actualizados. En ese sentido, había algo del Ministerio de Educación para formación de formadores. Yo en el área de matemáticas me fui a una capacitación con la doctora Miriam Chacón. Ella es de Guayaquil y ahí conozco la Taptana. Sí, la Taptana, la que más se difundió el sistema intercultural bilingüe, ellos trabajaron bastante con esto, que es una Taptana con 4 columnas y un círculo en la parte de arriba. Pero realmente, fue cuando empiezo en la UNAE que empiezo a estudiar la Taptana. Debo comentarle que en el resultado de ese primer proyecto con el grupo ese, hicimos ya el diseño de la Taptana Cañari. Nosotros le llamamos Taptana Cañari el diseño que proponemos porque reincorporamos temas de la leyenda de la Guacamaya. Si usted en nuestra Taptana hay el sentido de la culebra, hay el sentido de la luna y obviamente de la interacción de los elementos que como se propone en la filosofía andina, y además investigadores anteriores como Montaluisa, Cordero, el mismo Juan Arriaga, hablaban de la forma de hacer sumas y restas. Y decían, con la Taptana. Y decían que la multiplicación y la división son temas ya particulares de eso y que sí se pueden hacer, pero no había propuestas algorítmicas precisas para hacer la multiplicación y la división. Nosotros hacemos eso con ese proyecto y ese fue el punto de inicio. Ahora le suelo comentar esto como un error. Yo le decía, es la calculadora de los cañaris. Sí, pero la investigación nos está mostrando que en la Taptana se puede hacer primero un trabajo interdisciplinario, porque ahí está cultura, ahí está arte, ahí está ciencias sociales. Educación. Claro, ciencias, lengua y literatura y por supuesto matemáticas. Pero lo que estamos viendo, ¿qué es lo que pasó en ese proyecto? O sea, comenzamos con esa Taptana, la Taptana Cañari, la de piedra, luego necesitábamos llevar eso al aula. Entonces empezamos a hacerles en madera, que es como el ábaco. Como el ábaco. A ver, pero la diferencia con el ábaco es que en la Taptana uno de los principios es que hay un espacio de cambio. O sea, ahí al manejar la Taptana obligadamente tiene que pasar por ese espacio de cambio. ¿Cuál es ese espacio de cambio? Lo que nos permite pasar de las unidades a las decenas, del 9 al 10, o de las decenas a las centenas. Ese espacio en el ábaco no existe. En la Taptana, en cambio, es obligatorio, es lo que nosotros representamos con la luna. ¿Por qué con la luna? Porque la luna tiene esa misma función con respecto al tiempo, permite cambiar de fases. De día. Claro, de un día al otro, de una semana al otro, de una estación a otra, se cambia a través de esas fases. Asimismo, en la Taptana, en ese espacio puede cambiar de unidades a decenas, de decenas a centenas, o cualquier tipo de... ¿Y los jóvenes se adaptan rápidamente a esta forma de aprender la matemática? A ver, el asunto ahí es, nosotros cuando proponemos estas ideas, validamos con los estudiantes y ahí vemos nosotros que hay una aceptación muy significativa. Sí.
Yo trabajé, por ejemplo, aquí con niños de la 16 de abril, ¿sí? Y es notorio la alegría que tienen ellos para trabajar estos temas de esa forma, ¿sí? Créame, la resistencia que tenemos a veces es de los profesores. Y es entendible. O sea, un profesor al que le vengan a decir, enseña así. Hay otra forma, genera algún tipo de resistencia, ¿sí? Pero hemos ido logrando espacios interesantes. Un proyecto de estos o un cambio de estos no puede ser en poco tiempo, tiene que generar el impacto necesario, y aspiramos que vayamos dando es en ese escenario donde vamos buscando en la investigación otras formas de lograr esta ciudadanización. Y ahí usted me entenderá por qué nos preocupamos de que el ciudadano común conozca de la Taптana. Es para generar un espacio más amplio de conocimiento, que no sea una cuestión únicamente de que el profesor le ha mostrado esto a mi hijo, no, yo sí sé, esto es Cañari, esto es nuestro, ¿sí? Y fíjese, justo le traje esto para usted. Es un libro. Muchas gracias. Donde mostramos a la Taптana como un elemento representativo del conocimiento científico de América. Sí, este libro lo hicimos con investigadores de México, de Perú, de Bolivia y por supuesto nosotros, mostrando las distintas formas de la manifestación del conocimiento matemático en los pueblos originarios de América. Y de ahí, esto de la Taптana, además de que usted aplica en la universidad, de pronto ya despierta el interés en seguir investigando sobre la cultura cañari. Por supuesto. Creo que en eso no me equivoco al afirmar que hemos logrado ese despertar, que hemos logrado mostrar, porque claro, cuando se hace esto hay dos tipos de preguntas, ¿no? O sea, la Taптana estuvo escondida ahí 500 años. No puede que eso fue, no podemos creer que eso fue accidental, eso fue determinado, eso fue, había intereses ahí. Y ahí surgen estas dos preguntas. La una es, ¿qué otro tipo de conocimiento también quedó escondido? ¿Sí? Y la otra, ¿qué más se puede hacer con la Taптana? Sí, ahora nuestra propuesta, y en eso basado en nuestras nuevas investigaciones, es no sé, lo que decimos es, tal vez Jesús Arriaga, que es el primero realmente el primero que reconoce a la Taптana es Paul Rivet, que viene en la segunda misión geodésica francesa, pero quien hace un estudio ya propio de acá, proponiendo a la Taптana como el contador Cañari, no como la Taптana, sino como el contador Cañari, es Jesús Arriaga, pero nosotros pensamos que lo que él propuso fue lo primero que vio, lo más simple, lo más directo, que es lo matemático. ¿Sí? En la Taптana hay un conocimiento mucho más profundo, una forma de pensar. Investigándola bien e interpretándola bien. Interpretándola bien, sí. El otro día tuve el honor de que el doctor Palomec, el doctor Edgar. No, perdón, no sé el nombre. Dio una conferencia sobre Blasco León Palomec. Blasco León Palomec, sí. Dio una conferencia sobre la Taптana, obviamente con su visión, con su capacidad, plantea temas de índole filosófico, de índole mucho más profundos, que es por eso que hicimos este centro de pensamiento, ¿no? Para ir buscando esas formas que conectan lo entorno, que conectan lo real con la vida. Y que en eso creo que hay un espacio ventajoso para esta propuesta, porque vivimos unos tiempos donde lo virtual, donde lo ficticio a veces va tomando espacios que parecen como si fueran concretos. ¿Y qué es lo que está haciendo falta para, además de la Taптana, ¿no? Y lo que hablábamos antes de iniciar este programa, para que la cultura nuestra no se pierda, para que la cultura cañari no se pierda? Y además vamos al tema de turismo también, etcétera. Yo digo, es la única provincia en el país que tiene costa, Sierra Oriente, la cultura, hay expresiones culturales como la mama danza cañari, que ha sido reconocida ya como patrimonio. ¿Qué hacer para que esto no se pierda? A ver, permíteme comentar algo.
Nosotros trabajamos también en la investigación de la Mama Danza Cañari, un pedido del municipio de Cañar, que llegó a la UNAE, con Patricia Pauta, Alexandre Manzute y Antonio Ducci, y obviamente técnicos del municipio y del INPC, logramos esa declaratoria. Y mucho de lo que le estoy hablando de la investigación de la Taptana me sirvió, no necesariamente como resultados puntuales, pero sí como procesos. El buscar, por ejemplo, el buscar un entendimiento cabal del porqué de esas manifestaciones. O sea, el danzante Cañari o la misma Taptana son resultados tácitos que vienen de procesos anteriores, donde una epistemología, donde una filosofía permite ese tipo de accionar, ¿no es cierto? Yo aquí suelo hacer una pregunta, o sea, este rato nosotros dependemos del celular. O sea, para salir de la casa no sale usted si no está con el celular, ¿sí? Pero ¿será más importante el celular o el conocimiento que permitió la construcción de ese celular? Yo creo que es más importante el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de una manifestación cultural, debemos entenderla no como el resultado tácito, el resultado final, que es tal vez lo visible, que es lo concreto, ¿no es cierto? Sino sobre como un proceso que nos indica un valor de desarrollo ancestral, de desarrollo científico y de conocimiento en nuestros pueblos originarios. Es tal vez esa falta de difusión, esa falta de conocimiento, lo que no nos permite valorar adecuadamente estos resultados, que siendo culturales, licenciado, permiten desarrollos locales, permiten generar bienestar. El día de mañana ojalá pueda acompañarnos en Azogue, en Biblián, en el municipio de Biblián. Vamos a presentar la Ruta Académica Cultural de la Taptana Cañari. ¿Qué es esto? Con la Organización de Estados Iberoamericanos, con la Mancomunidad del Pueblo Cañari, en este año nos propusimos un proyecto, en el Ministerio de Turismo también, donde ubiquemos taptanas grandes, son taptanas de 1,20 por 80 centímetros de piedra, pesan más o menos unos 4 quintales, sí, pero ubiquemos estas en distintos lugares turísticos. O sea, colocar, sí, van a estar ahí. Mañana vamos a inaugurar la de Biblia, sí. Y obvio, en el módulo donde está también un código QR al que se puede acceder a toda la información del repositorio de la Taptana, sí. Van a estar otras en Ingapirca, van a estar otras en el Parque Recreacional de Huantu, en Suscal, en Tambo, en los espacios de la Mancomunidad del Pueblo Cañari, y con Azogues no puede quedar fuera, más bien Azogues ha sido protagonista en esto. Aquí tenemos el centro de interpretación que estamos coordinando con la municipalidad, particularmente con la Dirección de Culturas, para ubicar unas taptanas con esta misma lógica, ¿sí? ¿Qué queremos? Que a través de eso, primero, se genere apoyo al turismo, conciencia, ¿sí? Pero a la vez también que el proyecto vaya nutriéndose de este tipo de elementos, ¿no es cierto? Y repito, o sea, nosotros proponemos la Taptana porque ha sido nuestra investigación y tenemos tal vez esa fijación académica en esto, pero deben haber y existen muchos más elementos que están por ahí y que de pronto no son valorizados. Y que no son valorizados. Sí. Y ahí me entenderá por qué es la preocupación de que no quede en la academia esta investigación, sino que más bien salga, que más bien genere comunicación, genere espacios. En este rato tenemos los quiperos de la Taptana Cañari, tenemos los voceros de la Taptana Cañari buscando, los voceros van a ser los guías turísticos que capacitamos en algún momento para que ellos conozcan la Taptana, cuando el turista le expliquen a través del código QR, puedan ingresar a toda la información y esto nos permita proyectarnos más. O sea, por eso digo, el proyecto para mí es infinito. Bien, llegamos a la parte final. ¿Le queda algo más por hacer? ¿Le queda sueños pendientes, anhelos? ¿Cuál es el más cercano que tiene? A ver, ¿cómo le diría? Muchas veces estos temas de la academia, siendo apasionantes, generan reacciones en otros sectores. Sí. Para eso se necesita dedicar mucho tiempo. Y ahí tal vez se afecta el tiempo que se merece la familia, que se merece
que se merece uno mismo, ¿sí? Tal vez tengo que darme más tiempo, tengo que buscar formas de retomar esos espacios con la familia. No es que me arrepienta de lo que haya hecho, pero sí quisiera retomar un balance que tal vez se perdió por estos temas académicos. Pero a la vez creo que hasta el último día de mi vida seguiré buscando formas de investigación, nuevos proyectos, digamos así, porque para mí es la forma de sentirme vivo. Llegamos a la parte final, matemático, ¿cómo ha pasado? Excelente, casi me hizo llorar. Recordar temas que son parte de la vida, ¿no? Y que tal vez están ahí siempre generándonos sindéresis en la vida, generando límites también a lo que hacemos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Que tengan todos una muy buena noche.